La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dios me les bendiga, hermanos, una vez más. Siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor. Continuamos, hermanos, con esta porción y esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Y les pido me acompañen a la carta de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer varios versículos de la palabra del Señor, así que estemos listos ahí con la palabra, ténganla cerca. Gálatas capítulo 2, vamos a leer los primeros versículos. Dice el versículo 1, Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Con diligencia hacer. En esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar con este tema. El apóstol Pablo se defiende ante los legalistas. El apóstol Pablo se defiende ante los legalistas. Como saben los que tal vez han estado aquí ya por algún tiempo, hemos estado estudiando la carta de los Gálatas. Porque así como Martín Lutero en una ocasión dijo hace más de 500 años, esta carta quizás es la carta de la libertad del evangelio, la libertad del cristiano. Esta carta de los Gálatas es conocida como esa, la carta, la magna carta de la libertad de los cristianos. Qué lindo. Y hemos ido analizando y deseo de igual forma sentar los dos pilares sobre cuál la carta se viene desarrollando. En primer lugar, vimos acerca del evangelio diferente que había llegado a los hermanos en Galacia. Y hablamos que ese evangelio diferente, el apóstol Pablo le dio un nombre y era el legalismo. Y después analizamos el evangelio predicado por el apóstol Pablo, que es el mismo evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar y a dejar para la salvación de todas las personas. Y eso es lo que dijimos que era el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo predicaba y enseñaba acerca de la gracia y que es únicamente por la fe en la obra de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces de estos dos evangelios o de estos dos problemas? El primero de que era problema que el apóstol Pablo empezó a ver. El legalismo entonces entendimos que era, aparte de la fe en Jesucristo, es toda obra que el hombre pueda hacer para ganar la salvación. Entonces el legalismo puesto en una ecuación, 50% la obra de Cristo más
50% de lo que el hombre pueda hacer para ganar el favor de Dios. Pero el Evangelio de la gracia se para frente a y establece de que 100% es la obra de Cristo igual salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo predicaba, lo que nosotros hemos escuchado y a lo cual nosotros hemos tenido fe en la persona de Jesucristo, en el Evangelio de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Pero ahora, hermanos, debemos de analizar muy minuciosamente lo que le ocurrió al apóstol Pablo para poder comprender muy bien la libertad a la cual él había sido llamado y enseñaba a los gentiles. En este capítulo 2 nos encontramos con un acontecimiento que este hombre está contando a la iglesia en Galacia de esto que ocurrió. Este acontecimiento, muchos teólogos eruditos en la palabra, hay dos posiciones, dos puntos de vista. Algunos dicen de que se refiere al concilio de Jerusalén que está en Hechos capítulo 15. Otros dicen que seguramente no es ese acontecimiento, sino es otro. Pero independientemente cómo sea exactamente lo que ocurrió en ese momento, vemos algunas realidades que el apóstol Pablo estableció en esa reunión con los apóstoles en Jerusalén. El apóstol Pablo subió a Jerusalén juntamente con su colega, con su hermano, que era Bernabé, con quienes iniciaron el primer viaje misionero y llevaron a este joven llamado Tito. Tito aparentemente era un joven que Pablo estaba enseñándole para que él continuara predicando la palabra del Señor, y ciertamente así fue. Después que el apóstol Pablo falleció, Tito y Timoteo, que eran hijos en la fe, así les llamaba el apóstol Pablo, ellos continuaron predicando la palabra del Señor. Cuando ellos suben a Jerusalén, dice ahí, que suben según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, dice ahí, él expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Estoy seguro que a estas alturas ya estamos comprendiendo de que el apóstol Pablo predicaba otro evangelio que no era lo que los judaizantes querían poner en el corazón y en la mente de los hermanos en Galacia, o sea, el legalismo. La forma de ganar el favor de Dios por medio de obras. El apóstol Pablo decía, no. Aunque Tito era griego, yo no me vi en la obligación de circuncidar a Tito cuando yo llegué a Jerusalén, sino que nos mantuvimos firmes en este evangelio. Es muy importante que analicemos esto. Cuando Pablo sube a Jerusalén, la mayoría de los que estaban ahí eran judíos. Pablo mismo era judío, pero llevaba con él a este joven llamado Tito. Lo que él desea compartirles a los hermanos en Galacia es, miren hermanos, aunque yo llevé a un joven, a un hermano que era griego, o sea, gentil, los hermanos que estaban ahí, los judíos que habían creído en Cristo, no me pidieron que él fuera circuncidado. No me pidieron que Tito fuera circuncidado, aunque habían unos husmeando por ahí, unos judaizantes legalistas, aunque ellos anduvieran por ahí, no me pidieron y no me obligaron a circuncidar a Tito, aunque él era griego. Él se está defendiendo, el apóstol Pablo, ¿por qué? Para que los hermanos en Galacia comprendieran de que no era necesario la circuncisión ni guardar la ley judaica para poder ganar la salvación en Cristo Jesús. Para que comprendamos de una mejor forma este texto, les pido que vayamos a Hechos capítulo 15, donde leeremos muchos versículos de la palabra, pero es importante que los analicemos para comprender la libertad que tenemos nosotros también en el 2017 en Cristo Jesús. Si este acontecimiento es el concilio de Jerusalén, miren lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 1.
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, que dice, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, se considera que puede ser que ahí vaya Tito, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Miren lo que dice a continuación: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Lleguemos hasta ahí y después vamos a continuar. Está muy en claro lo que estaba ocurriendo en ese concilio. El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron una grande discusión allá en Antioquía, en Judea y en otros lugares, con algunos judaizantes que estaban viniendo a decir a los gentiles: es necesario que ellos guarden la ley, es necesario que ellos cumplan la ley al pie de la letra. Hermanos, el problema que el apóstol Pablo veía ahí es lo que tenemos en el versículo 1, de que ellos decían de que era necesario circuncidarse, si no, no podían ser salvos. Ese era el pequeño gran detalle. El pequeño gran problema que había ahí es que estos judaizantes creían que la salvación no era únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino que había que añadirle la ley y todo lo que la ley dice para que ellos pudiesen ser salvos. Eso es el legalismo. Este es el centro del legalismo, de estar bajo la ley, de cumplir una cantidad de ritos para poder ser salvos. Y como lo hemos hablado en estos domingos pasados, tal vez hoy en día ya no tengamos judíos que anden viendo el trabajo de la iglesia, pero siempre hay legalismo de personas que piden alguna serie de cosas para alcanzar la salvación. La palabra a esto le conoce como legalismo. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, porque esto había sido muy notorio en todo el territorio donde habían llegado a predicar, a los gentiles se les estaba pidiendo que ellos se circuncidaran. Fue un gran problema, fue algo tremendo que se dio ahí. Por lo tanto, los apóstoles, los ancianos, consideraron prudentes mandar a llamar a Pablo y Bernabé para que subieran a analizar este detalle. Pablo empezó a compartir: miren, hermanos, Dios está obrando entre los gentiles, Dios está obrando grandes cosas y está regalando salvación a ellos. Pero se levantaron ahí en esa misma reunión estos de la secta de los fariseos, pero la frase que continúa a esta dice que habían creído. Muchos fariseos creyeron después de nuestro Señor Jesucristo y en el inicio de la iglesia, creyeron en nuestro Señor Jesucristo, pero no creyeron totalmente. Creían de que aparte de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y cuando Él resucitó al tercer día, también era necesario que ellos pudiesen cumplir la ley. Leamos una vez más esa frase que dice el versículo 5. Es necesario circuncidarlos, o sea, los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí estamos frente a nosotros una gran frase legalista. Estos fariseos no querían que para los gentiles fuera tan fácil. ¿Cómo puede ser? Dios ha dado la ley a nosotros. Nosotros la hemos tratado de cumplir al pie de la letra. ¿Cómo va a ser tan fácil que ahora Jesucristo enseñe que por medio de lo que Él hizo es equivalente a la salvación? Y este hombre llamado Pablo está enseñando a los gentiles que sea así de fácil. Mis hermanos, es que la gracia es eso.
es un regalo inmerecido. Nosotros solamente extendemos los brazos y ese acto, esa decisión abonada por la fe nos lleva a mirar, a poner nuestros ojos en Jesucristo para salvación. Entonces aquí estaba este concilio. Había una lucha tremenda ahí. El apóstol Pablo, como un hombre lleno de autoridad dada por Dios, con mucho celo por el evangelio de la verdad, él seguramente, imagínense ustedes esa reunión ahí, unos contra otros, diciendo: no, es necesario que circuncidarlos y que guarden la ley. Mientras el apóstol Pablo se para firme: no, el evangelio de la gracia no necesita nada de eso. Hermanos, lo que nosotros tenemos hoy en día ha sufrido embates a través de los años. El versículo 7 del capítulo 15 de Hechos dice lo siguiente, sigamos con la lectura. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermanos, miren qué lindo. En medio de esa reunión, el apóstol Pedro era alguien con mucha autoridad. En medio de este grupo, en la iglesia primitiva, él tenía mucha autoridad y él se para y dice: hermanos, ustedes saben, a los judíos, ustedes saben de que esto de la ley, ni nosotros ni nuestros antepasados han podido cargar con esto. Y hermanos, y esta es la realidad. Los legalistas ponen sobre los hombros de aquellos hijos de Dios que han creído por la gracia cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Ese es el problema con esto. Pedro está hablando con toda honestidad y él dice: Dios no tuvo ninguna diferencia con los gentiles y nosotros. Ellos han creído, el Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos. ¿Y quiénes somos nosotros para poner sobre ellos una dura cerviz, o sea, sobre sus hombros, algo que ni nosotros ni nuestros padres han podido sobrellevar? Qué sabiduría dada por Dios a este hombre llamado Pedro. Pedro comprendió que era por la gracia. Aunque él era judío, él comprendió que era por gracia y no por obras humanas, ni tampoco por cumplir la ley al pie de la letra, sino que era únicamente la salvación, un regalo de Dios. Pero así como en ese entonces existían fariseos, de igual forma hoy en día existen muchos legalistas que tratan de poner cargas pesadas sobre los hermanos, y son cosas que ni ellos mismos pueden llevar. Esa es la realidad. Porque analizan de que por medio de cumplir una gran cantidad de cosas van a ganar la salvación. En su momento vamos a empezar a hablar más específico acerca de cosas de que podemos ver legalistas hoy en nuestro contexto. Pero en primer lugar estamos sentando las bases para que quede muy bien la comprensión de cuál es el evangelio de la gracia en contra del legalismo. Entonces el apóstol Pedro se levanta y le dice: antes bien, sabemos que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos salvos y que ellos también. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El versículo 12 dice lo siguiente: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Por lo cual yo juzgo, Jacobo da entonces su opinión, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Jacobo, que fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, se cree que este Jacobo, el cual habló ahí en el concilio, era un hermano en carne de nuestro Señor Jesucristo. Él se convirtió en el primer obispo, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Era alguien muy respetado también dentro de toda la comunidad de la iglesia. Después que Pedro habló, Jacobo se levantó y dijo: yo considero de igual forma que no es necesario que se inquiete a los gentiles, o sea, que ellos no guarden la ley para la salvación, sino que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de comer la sangre de los animales. Estoy seguro que el apóstol Pablo, en ese momento cuando Pedro y Jacobo habló, no sé, me imagino que él le hizo sí, como quien dice: esto que Dios ha puesto en mí, Dios mismo lo está confirmando en las autoridades judaicas, en las autoridades judías de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que los judaizantes que habían salido por el mundo tratando de poner a los hermanos gentiles bajo el yugo de la ley, las autoridades en Jerusalén no habían mandado eso. Ellos comprendían que era por medio de la gracia, era un regalo de Dios la salvación. Ellos comprendieron: no, si ni nosotros hemos podido con esto, mucho menos los gentiles. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que es por gracia en la obra de Jesucristo. Y fue así como entonces Jacobo habló y dijo, y así se hizo. Y en el versículo 25, en el versículo 23 dice la carta que fue enviada por medio del apóstol Pablo, y dice: y escribir por conducto de ellos, esto decía la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué historias más hermosas. Los apóstoles y las autoridades en Jerusalén en esos primeros días de la iglesia, entonces, al tomar una decisión, ellos enviaron una carta con Pablo y Bernabé, firmada por ellos, para ellos mostrarla en las iglesias y decirles: lo que los judíos están diciendo es mentira. Lo que los judaizantes andan tratando de que ustedes se circunciden, que guarden la ley y que hagan otras cosas para obtener salvación, esto no viene de las autoridades de Jerusalén. Hermanos, por eso haremos nosotros mucho bien en ceñirnos a la autoridad de la palabra. Y cuán importante es que nosotros estemos sujetos a las autoridades. Dios había levantado a este hombre llamado Pablo para predicar en aquellos que no eran judíos.
si Dios lo había llamado a él, aquí vemos cómo Dios confirmó lo que Dios había revelado a Pablo por medio de Jesucristo. Dios lo confirmó en ese concilio por medio de las autoridades judías de la iglesia en ese entonces. Volviendo entonces a la carta de los Gálatas, vemos cómo Pablo sigue contando a los hermanos: hermanos, yo subí al concilio, si es que esto es lo del concilio. Yo llevé conmigo a Tito, el mismo Pedro, Jacobo, Juan. Ellos no me pidieron en ningún momento circuncidar a Tito. Por lo tanto, ¿cómo es que vienen estos judaizantes y les piden que ustedes se circunciden? Esto no es cierto. No sé si me doy a entender. Tito entonces, Pablo, les decía a los hermanos: y si Tito no fue circuncidado, tampoco ustedes deben de ser circuncidados y acatar lo que estos judaizantes están enseñando. Ahí fue entonces que Pablo continuó defendiéndose, porque los hermanos en Galacia ya estaban creyendo que el apóstol Pablo no era apóstol, que lo que él predicaba era falso, que lo que él predicaba no era la salvación. ¿Por qué, hermanos, el legalismo es tan atrayente a nosotros y a la naturaleza caída del hombre? Porque es muy bonito escuchar: Jesucristo hizo en la cruz del Calvario su obra, pero tú también puedes. Tú tienes que ganar. Tú puedes hacer muchas cosas. El hombre le parece casi muy natural ceñirse a una cantidad de reglas para decir: no, yo lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque al corazón legalista, a los fariseos, a ellos les encantaba que los hombres dijeran: ellos sí guardan la ley, oran en el templo, levantan las manos, que era un acto que ellos también hacían. Ellos dan limosna, ellos oran. ¿Y cómo oran? Bueno, y el Señor Jesús enseñó acerca de una oración que uno hacía: gracias Dios porque yo no soy como este. ¿Se recuerdan? Entonces aparentemente los fariseos eran los niños bonitos. ¡Qué bonito se ve! Claro, ellos son salvos. El legalismo ensalza la carne. ¿Por qué? Porque se trata de nosotros. Se trata de lo que yo puedo hacer. Se trata de lo que yo puedo alcanzar. Y qué bonito suena: lo que yo hice, por eso Dios me ha salvado. Qué terrible suena eso delante del evangelio de la gracia. Cuando el apóstol Pablo enseña: es únicamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahí continúa el apóstol Pablo entonces defendiéndose y diciéndoles: hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo hasta cierto grado vemos alta terquedad para decirle: hermanos, es por gracia? Este evangelio que ustedes han recibido no me lo enseñó ningún hombre, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Lo recibí de lo alto. Ningún hombre me ha enseñado esto. Porque él aparentemente vemos una actitud como con terquedad. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando sabemos lo que es la verdad, nosotros de igual forma somos llamados a añadirle cierta terquedad. Por lo que es la verdad se defiende a capa y espada. Esto aprendemos del corazón del apóstol Pablo. Si este apóstol hubiera bajado la guardia y hubiera dicho: bueno, esta oposición está demasiado fuerte, así que saben que circuncídense, guarden la ley y tal vez así también serán salvos. Si eso hubiera ocurrido, si este hombre llamado por Dios hubiera bajado la guardia, el evangelio de la gracia, puede ser, hubiera perdido gran fuerza y básicamente el cristianismo fuera judaísmo. Pero ¿por qué este hombre decidió pararse y decir: no? Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Aquí no le podemos añadir obras mías, no puedo ponerle comportamiento, circuncisión y muchas otras cosas. No. Es por gracia en la persona de Jesucristo. Así fue hace 2000 años y continúa siendo por gracia en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo, y ya buscando
ir cerrando, hermanos, en estos versículos que hemos leído en esta tarde. El apóstol Pablo, en el relato de Gálatas, él dice de que Pedro, Juan y Jacobo, que ellos eran conocidos como las columnas de la iglesia en Judea. De hecho, me gustaría volverlo a leer para lo que lo tengamos muy en claro ahí. Dice el versículo 7: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Suena como el fin de un cuento que termina feliz, ¿verdad? Pero lo que quiero llamar su atención es lo siguiente. El apóstol Pablo usa estas palabras. Las autoridades en Jerusalén reconocieron, dice ahí, la gracia que me había sido dada. Eso quiere decir de que Pablo, él estaba siendo movido por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Lo que movía a enseñar al apóstol Pablo esto había sido Dios mismo. Y cuando las autoridades judías, o sea, Pedro, Juan, Jacobo, que se mencionan ahí, vieron que el apóstol Pablo, Dios estaba con él, que Dios había derramado de su gracia sobre él para predicar a los gentiles el evangelio de la gracia, lo que ellos hicieron es darle la mano, darle la diestra. Hoy en día darnos la mano prácticamente no es gran cosa, ¿verdad? Pero anteriormente dar la diestra, o sea, la mano, representaba un acuerdo tan importante. Lo que ellos llegaron en ese momento fue lo siguiente: reconocemos que a ti, Pablo, se te ha dado el ministerio a los gentiles, el evangelio, o sea, que es por gracia. Y nosotros, o sea, Pedro, Juan, Jacobo, iremos a los judíos, pero también por gracia. Miren qué lindo. Miren qué lindo este acuerdo que se da ahí. Tenemos que comprender muy bien esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va dando luz a nosotros, para comprender a ciencia cierta y que nadie nos engañe de igual forma en este tiempo, levantándose con que hay que añadirle cosas de diversas índoles, tanto internas como externas, para lograr la salvación. No, es únicamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando estos tres hombres, estas tres autoridades judías, columnas dice ahí, que le dieron a Pablo, llegaron a ese acuerdo: tú entonces irás a la incircuncisión, o sea, a los gentiles, y nosotros iremos a los judíos a predicar el mismo evangelio, que es por la gracia y por el poder y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en último lugar, solo dice la palabra que les pidieron que se recordaran de los pobres. Y dice en el versículo 10 el apóstol Pablo: lo cual procuré con mucha diligencia hacer. Entre la carta de Santiago y la carta de los Gálatas se encuentra una aparente confusión, pero verdaderamente al comprender el evangelio por la gracia se encuentra de que no hay confusión. Todos aquellos que hemos venido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos encomendado nuestra vida al Señor y sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él mismo nos da testimonio personal de que somos salvos y que le conocemos, hacemos buenas obras. Al apóstol Pablo se le pidió recordarse de los pobres. ¿Qué significa eso de recordarse de los pobres? De hacer obras, de ayudar a los pobres, aquellos que no tienen capacidad en diferentes áreas de su vida. Y dice el apóstol que procuró con diligencia hacer esto. ¿Qué vemos ahí entonces? El apóstol Pablo, que comprendía claramente el evangelio de la gracia, se preocupó diligentemente por los pobres. Hermanos, aquel que ha nacido de nuevo, en su interior, por medio del Santo Espíritu de Dios, él empieza a amar hacia afuera.
Es más, se entrega. Si él tiene un pancito con pollo y hay otro que lo necesita, lo da. Y hay muchas cosas, no solamente en dádivas, sino en obediencia a Dios y muchas cosas que también se pueden alcanzar a hacer. Pero en ningún momento y en ningún lugar las obras o el ayudar a los pobres que Pablo trató de hacer diligentemente toma el lugar como que si fuera lo que abre el camino para la salvación. Aquí vemos claramente que este apóstol que predicaba el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad, este apóstol que era el pregonero que recibió la revelación de Jesucristo para enseñar esto, él mismo hacía gran cantidad de obras con los pobres. ¿Qué vemos entonces ahí? Que en ningún momento las obras ayudan a la salvación, no, sino que por medio de la salvación, ahora que somos salvos, tenemos el amor de Dios por medio del Santo Espíritu y ahora nuestra vida anhela ayudar a otros. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, si ya no es por obras, entonces yo ya no hago nada. Y ese es siempre un corazón duro. No confundamos la gordura con la hinchazón. Aquel que ha nacido de nuevo abre su corazón. No porque eso que él haga le hace algo como que toque el corazón de Dios, no. Porque hemos sido tocados por parte de Dios y hemos alcanzado la salvación. Ahora entonces abundamos en obras y amamos los unos a los otros. No sé si me doy a entender. El apóstol Pablo lo deja muy en claro. Y esto es lo que él enseñaba a los hermanos en Galacia. Hermanos, no dejen, les decía, no se dejen engañar por este otro evangelio. ¿Cómo puede ser que yo trabajé tanto tiempo en medio de ustedes y aparentemente ese trabajo fue por gusto? Les está diciendo el apóstol Pablo con mucho amor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo levanté, han venido estos simplemente a botarlos y ahora ustedes se están dejando engañar de que tienen que hacer gran cantidad de cosas para ganar la salvación. Pero mis hermanos, continuamos entonces con este estudio de la palabra, lo cual es tan interesante y nos da a nosotros mucha luz. Y en conclusión, siempre después de cada enseñanza, trataré en la medida que el Señor me permita de dar una aplicación a lo que nosotros vivimos en este tiempo, porque esto ocurrió quizás 2000 años atrás o un poco menos. De igual forma, hoy en día hay personas, no sé si llamarle hermanos, que andan tratando de que porque ellos tal vez así han sido enseñados o porque no han comprendido el evangelio de la gracia, enseñando, bueno, hoy tal vez ya no es circuncisión, pero sí hay un gran cúmulo de cosas y constantemente están juzgándose los unos con los otros. Mira qué le pasó a aquel, seguramente ya perdió la salvación por esto que está haciendo, por cómo anda. Y la realidad es que el corazón legalista no se ve a sí mismo, como entendimos ahora. Aquel que siempre está analizando al otro, ¿para qué? Para meterlo en sus reglas. Ni él mismo puede obedecer a todas las reglas que él demanda de los demás. Ese es una realidad hoy en día también. El apóstol Pablo decía de que el legalismo es esclavitud. También cuando lleguemos en su momento, porque puede surgir la pregunta, bueno hermano, si es por gracia, entonces ¿a dónde queda la santidad? El apóstol Pablo lo enseña muy bien más adelante, lo que haremos con mucha atención al escudriñar esos textos. Porque hermanos, estoy 100% convencido por medio de la palabra que el evangelio de la gracia lleva a la verdadera santidad. Pero el legalismo lleva a una esclavitud, donde es un cúmulo de reglas. Y no es santidad interna, no es la obra del Espíritu Santo, no, sino soy yo mismo tratando de cumplir todo. Pero eso no es lo que Jesucristo enseñó y lo que el apóstol Pablo entendía como su evangelio, como el evangelio de la gracia. Así que mis hermanos, así como Pablo, también nosotros de igual forma hoy en día debemos vivir libres en este precioso evangelio. Se trata de Cristo, por medio de la obra de Cristo. Él lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y hemos recibido este inmenso regalo. La realidad de comprender este grande regalo nos hace vivir
agradando al Señor y haciendo buenas obras. De hecho, como una aplicación también a nuestro contexto, hermanos, somos llamados a ayudar a nuestro prójimo, a todo. Pedro decía, honrad a todos, amad a los hermanos. A todos los que nosotros encontremos debemos hacerles el bien. Pero yo no sé si Él me va a hacer el mal o algo después, no. Siempre dando, pagando, aunque nos paguen mal, nosotros podemos dar el bien, mis hermanos. Y siempre haciendo el bien, no porque eso nos gane puntos delante de Dios, no, sino porque es la nueva naturaleza que Dios ha implantado en nosotros por medio de su Santo Espíritu también. Y en último lugar, como aplicación a nosotros, es que así como el apóstol Pablo defendió este evangelio de la gracia delante de los legalistas judaizantes, de igual forma nosotros debemos de pararnos con amor a aquellos que consideran que es por obras la salvación. ¿Por qué el apóstol Pablo guardaba esto tanto y como usé esa palabra, hasta con terquedad? Porque en el legalismo, para el apóstol Pablo, y o sea, para la palabra, no hay salvación. Ese era el problema. Por eso es que este hombre era tan efusivo, tan claro, llevaba esto a un grado tan alto, decirle, de no querer ceder nada de terreno. ¿Por qué? Porque si él sabía que los judaizantes ganaban, la salvación perdía su poder. O sea, la obra de Cristo ya no servía para nada. Por eso, hermanos, de igual forma nosotros, es muy triste cuando escuchamos de algunas personas que obligan a algunos hermanos genuinamente a hacer una gran cantidad de cosas, y esto y lo otro, y vemos la esclavitud ahí. Nosotros con mucho amor debemos decir, es por gracia. Y el Espíritu Santo, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es un verdadero hijo de Dios, el mismo Espíritu Santo le va enseñando por medio de su palabra. Y no es necesario un cúmulo de reglas, sino es únicamente necesario la guianza del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la verdad del Evangelio. El poder del Espíritu Santo es eso. Claro, el hablar en lenguas, las manifestaciones y todo eso, muy lindo. Y tiene que ir completamente acompañado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Purificadora, santidad tremenda. Y ustedes lo saben, estoy seguro que la mayoría tenemos contactos con personas, aún hermanos, genuinamente, que están en un contexto tan legalista, que ellos saben, que ellos mismos saben. Cuando nosotros analizamos y los escuchamos, podemos decir, ¿cómo puede ser de que ellos pueden creer a esto, hermanos? El legalismo continúa, no con circuncisión y no como los judaizantes hace 2000 años, pero de igual forma hay muchos que desean que los hermanos poner carga sobre ellos para obtener salvación. Pero el Evangelio nos lo deja muy en claro. Este Evangelio es por gracia. Las buenas obras, nuestros buenos comportamientos, todo, internamente y externamente, va a venir por medio de comprender el Evangelio de la gracia, o sea, por medio de ser unas nuevas criaturas. Así que, hermanos, analicemos las Escrituras. Dios le dijo en el Antiguo Testamento a su pueblo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No hagamos a un lado el conocimiento, sino que el Espíritu Santo, cuando nos llena de Él, nos lleva a su palabra y nos hace comprender ella misma. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad y para que podamos defender este Evangelio de la gracia al cual Jesucristo nos ha llamado, a usted y a mí, y a ti que me ves por la televisión también. Si el Señor está obrando en tu vida y está hablando a tu corazón, ahora es tiempo que reconozcas, no es por obras, es por gracia en la persona de Jesucristo. Así que, mis hermanos, lleguemos hasta acá esta tarde, pero esto, como dirían, se está poniendo muy bueno. Esto es de mucha bendición. La libertad del cristiano está en la comprensión del Evangelio, que es por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has amado con amor eterno.
tú nos has amado. Y ese amor se ha manifestado prioritariamente y principalmente por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tú lo hiciste por nosotros, Jesús. Aunque pareciera difícil de entender, Jesús, tú lo hiciste por nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, yo te pido que traigas una mayor libertad a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos acá. Trae una libertad plena. Trae una libertad completa, Dios mío. Tal vez algunos de los que estamos acá no hemos comprendido bien tu palabra y hay mucha esclavitud. No hay libertad, no hay paz, sino que siempre estamos ligados a diversas cosas, Señor, para ganar nuestra salvación. Señor, tú dejaste esto a un lado. Es por la fe en la obra de Jesucristo. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.